y bienvenidos a nuestra escuela bíblica familiar. Vamos a orar. Señor Dios soberano y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, abre nuestros oídos y contemplaremos las maravillas de tu ley. Permítenos hoy ver tu gracia con mayor claridad, que la humanidad caída es incapaz de aportar algo a su salvación, sea por palabra, voluntad o por obras. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hemos venido estudiando las doctrinas de la gracia, y hay una razón por las que se llaman doctrinas de la gracia. Es porque el propósito es definir la gracia con mayor claridad, al demostrar que la humanidad caída es incapaz de aportar algo a su salvación, ya sea por obras, por palabras o por su propia voluntad. El punto de vista que nosotros tengamos de la gracia es muy importante. Esto va a afectar nuestro concepto no solamente sobre nosotros mismos, sino también el concepto que tenemos de la oración, nuestra habilidad de confiar en las promesas de Dios, la forma en la que evangelizamos y todo lo que esté involucrado en nuestra teología y nuestro caminar con Cristo. Hay dos conceptos en el cristianismo sobre la gracia que se encuentran en conflicto. Todos concuerdan que la gracia significa valor inmerecido. La diferencia radica en ¿qué? En cómo se obtiene ese favor inmerecido. Un punto de vista sostiene que la gracia que salva es el resultado de un esfuerzo cooperativo entre Dios y el hombre. Y el otro, que es el que vamos a defender esta mañana, es que la gracia que salva es una obra soberana de Dios, independiente de cualquier cualidad o mérito que el hombre pueda poseer. Todo lo que hemos tratado hasta ahora acerca de la incapacidad total humana o la depravación total nos lleva a una pregunta. Hemos estudiado que el hombre está muerto. Hemos estudiado que el hombre es incapaz totalmente de hacer lo bueno. Hemos estudiado que el hombre es gobernado por su corazón engañoso y perverso. Y hemos estudiado que el hombre está caído y sin méritos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo puede este hombre, muerto, incapaz de hacer lo bueno, gobernado por su corazón engañoso y perverso, caído y sin méritos, alcanzar la salvación? Hay una pregunta similar a esta en la Biblia, cuando el profeta Jeremías pronuncia las palabras: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal? Y creo que la respuesta la encontramos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 7, cuando dice: es necesario nacer de nuevo. En esta mañana vamos a ver qué es este nuevo nacimiento y cuál es el punto de vista reformado en cuanto al nuevo nacimiento o regeneración. Un punto de vista dice que el pecador toma la decisión de creer en Cristo, y esta es la causa por la que él nace de nuevo. En otras palabras, el pecador es quien produce fe en sí mismo porque él tiene libre albedrío. Entonces él puede decidir tener fe. Y Dios, en este punto de vista, es pasivo. Él espera la iniciativa humana. Es la fe la que produce el nuevo nacimiento en este punto de vista. De manera que el pecador contribuye a su salvación en forma de fe o obediencia. Este punto de vista lo consideramos el punto de vista arminiano. Y vamos a demostrar que es falso. El punto de vista, como Iglesia Reformada, es que el pecador está muerto e incapaz de creer, que es por un acto soberano de Dios
que el hombre puede nacer de nuevo. Y aquellos que nacen de nuevo son los que Él había escogido antes de la fundación del mundo. En este punto de vista reformado, el pecador es totalmente pasivo y es Dios quien toma la iniciativa. En el punto de vista que sostenemos nosotros, la fe y la obediencia son resultado del nuevo nacimiento y no la causa del nuevo nacimiento. Es importante que entendamos qué es causa y qué es efecto, ¿no? Y la pregunta que vamos a responder es ¿cuál es la posición bíblica? Y lo que vamos a hacer es examinar algunos textos bíblicos y lo que vamos a hacer es un ejercicio de causa y efecto, muy simple. ¿Es nuestra obediencia la causa de nacer de nuevo o es el nacer de nuevo la causa de nuestra obediencia? Ahora, nuestra teología no se basa en citas bíblicas aisladas. Todo lo que nosotros creemos lo podemos ver de Génesis a Apocalipsis. Sin embargo, voy a traer a colación solo 3, aunque hay muchas más evidencia bíblica. En el Salmo 65, versículo 4, el salmista dice, bienaventurado, dichoso, feliz, el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, para que seas saciado del bien de tu casa, de tu santo templo. Es quien Dios escoge el que es atraído hacia Él, según este pasaje. La causa es ser escogido y el efecto es ser atraído. Jeremías 24:7, dice el profeta o el Señor, les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios. La promesa del pacto de gracia, seré su Dios y serán mi pueblo. Ese es el efecto, pero ¿cuál es la causa? Les daré un nuevo corazón. Y como consecuencia de dar un nuevo corazón, ¿qué pasa? Van a conocer a Dios. Pueden conocer a Dios si Dios no les da un corazón, según el texto de Jeremías. Y en el Nuevo Testamento, Jesús lidia también con esto, cuando en su conversación con Timoteo le dice, de cierto te digo, amén, amén, te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios es necesario, hay una precondición, y es nacer de nuevo. Pero ¿cómo puede alguien nacer de nuevo? Vamos a mirar que este acto es un acto soberano de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 17, dice el Espíritu Santo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y el versículo 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Claramente el texto nos indica que es por la voluntad de Dios que alguien llega a nacer de nuevo, no por la voluntad del hombre. Y si esto no es suficiente, en el Evangelio según Juan, capítulo 1, cuando Jesús habla de aquellos que son hijos de Dios, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Pues claramente es el Señor quien de su voluntad, como un acto soberano, hace que los hombres nazcan de nuevo. Y es por medio de la gracia de Dios que esto sucede. En Hechos capítulo 18, versículo 27, cuando Apolos quería ir a Acaya, dice que los hermanos le recibieron, le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y cuando llegó él, fue de gran provecho a quienes, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído.
No pueden creer sin la gracia de Dios. Entonces, esto genera una pregunta que vamos a intentar resolver. ¿Cuál es el papel entonces de la voluntad humana? ¿Es nuestra voluntad inerte antes, durante y después de la conversión? ¿Es nuestra voluntad un títere inconsciente manipulado por un maestro celestial? Como respondamos a esta pregunta va a decir mucho de lo que nosotros creemos de la Biblia. Y la respuesta que deberíamos tener a estas preguntas es de ninguna manera, como lo hace Roger Smalley. De ninguna manera. Los cánones de Dort lo expresan con una claridad y belleza que quiero citar. Cito: Dios abre el corazón que está cerrado. Él quebranta lo que es duro. Él infunde en la voluntad propiedades nuevas y hace que esa voluntad que estaba muerta reviva, que era mala se haga buena, que no quería ahora quiere realmente, que era rebelde se haga obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, cual árbol bueno, llevar frutos de buenas obras. Cierro la cita. Entonces, ¿somos un títere manipulado por Dios o nuestra voluntad es un títere manipulado por Dios? La pregunta es, ¿qué es la voluntad? En clases pasadas se enseñó que la voluntad es gobernada por el corazón y no el corazón por la voluntad. Creo que es necesario que citemos aquí a Calvino cuando él habla acerca de la voluntad. Y en el libro primero él habla del alma y las facultades del alma. Y él da dos facultades del alma. No significa que sean las únicas facultades que tiene el alma, pero hay dos que él menciona: el entendimiento y la voluntad. Y el entendimiento es el que juzga las cosas buenas o malas. Pero es la voluntad la encargada de elegir y seguir lo que el entendimiento ha juzgado que es bueno y rechazar lo que él ha condenado y huir de ello. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 23:7 dice: como piensa dentro de sí, así es. O cuando en Primera de Reyes Salomón dice a Dios que le dé un corazón entendido para juzgar a su pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Tenemos que entender entonces cómo era la voluntad del hombre antes de la caída, después de la caída, después de la regeneración y en la glorificación. En esto pueden leer más acerca del libro Albedrío en el capítulo 9 de la Confesión de Fe de Westminster, pero para resumirlo, antes de la caída el hombre fue creado con libre voluntad de elegir entre lo bueno y lo malo. Después de la caída, el hombre pierde esa capacidad de elegir lo bueno, moralmente hablando, y siempre va a escoger lo malo. Un ejemplo sencillo: si un hombre se sienta en su casa y piensa, voy a robar un banco o voy a lavar el coche, cualquiera de las dos que él decida es malo, que no lo hace para la gloria de Dios. Y lo que entonces recibimos cuando nacemos de nuevo es otra vez la facultad para elegir lo bueno, por la gracia de Dios. Y llegará un momento después de la glorificación en que nuestra voluntad solamente desee lo bueno y será libre. Entonces el ser humano no ha perdido esa libertad metafísica, podríamos llamarla, sino la libertad moral de elegir lo bueno. Por ejemplo, en 2 Corintios 4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio,
de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O en Efesios 4:18 dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O en 2 Corintios capítulo 3, versículo 14, dice el apóstol Pablo que el entendimiento de ellos se embotó. ¿De quiénes? De los que leen la ley o el antiguo pacto y todavía el velo no es descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, para que nuestra voluntad pueda desear otra vez lo bueno, es necesario que haya un cambio de percepción. ¿Cómo piensa un pecador no nacido de nuevo de Jesús? ¿Un hombre desnudo en la cruz murió por mí? ¡Qué vergüenza! Pero cuando se cambia la percepción, entonces las otras facultades también se conforman con esa percepción. Cuando Jesús dice, si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Al ver el reino de Dios por la iluminación de la regeneración, la conversión es inevitable. Cuando Dios nos revela a Cristo como Él es, tan atractivo, tan precioso, su persona llega a ser irresistible. Y en eso consiste realmente la irresistibilidad de la gracia, en que nuestra percepción cambia, porque Dios cambia nuestra percepción acerca de Él. Quita el velo de nuestros ojos. Y ahora Cristo llega a ser hermoso, precioso, glorioso. Entonces, esta iluminación realmente no transgrede ningún aspecto de la voluntad del hombre, ni hace injusticia a los que niegan mirarlo a Él. Ahora, pensemos en qué pasa con alguien que ha sido nacido de nuevo. Cuando el velo es quitado y ve la gloria de Cristo y la hermosura de Cristo, ¿qué tan hermoso es Cristo para quien lo ve como realmente es? O cuando alguien piensa, yo amo a mi esposa y la amo como ella es, y para mí es hermosa y aún tenga fallas, dificultades, debilidades, ¿podríamos decir eso de Dios? ¿Cambiaríamos algo de Dios? ¿Cambiaríamos algo de Jesús? No, es imposible crearse un Cristo más precioso que el de la Biblia. Es imposible. Es imposible que nuestra mente cree un Dios más perfecto, más glorioso, que como Él se revela a nosotros. O en Cantar de los Cantares, capítulo 4, cuando a la esposa le preguntan las doncellas, ¿qué es tu amado más que otro amado? ¿Qué diferencia tiene ese amado tuyo que tanto lo amas, que tanto lo aprecias? Ella empieza a describir a su amado y dice que es blanco y rubio, que su cabeza es como oro, que sus ojos son como palomas, que sus mejillas, sus manos, sus piernas, que todo su aspecto es hermoso. Y luego dice, su paladar es dulcísimo y todo él es codiciable. Lo mismo dice el apóstol Pedro, cuando dice para ustedes, los que han creído, Él es precioso. Un puritano John Owen lo define de esta manera. En el libro de la Gloria de Cristo, página 25, dice, cito, cuán placenteras y deseables son las cosas de este mundo. Pensemos por un momento. Una esposa, hijos, amigos, posesiones, poder y honor, etc. Pero la persona que tiene todas estas cosas y también tiene un conocimiento de la gloria de Cristo, dirá, como el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra.
O como dice el salmista en el 73, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Y quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Una sola mirada a la hermosura de la gloria de Cristo es suficiente para conquistar y captivar el corazón del hombre. Dice John Owen, si no estamos mirando hacia Él frecuentemente y pensando en su gloria, es porque nuestras mentes están demasiado ocupadas en las cosas terrenales. Entonces no estamos aferrándonos a la promesa de que nuestros ojos verán al Rey en su hermosura. Cierro cita. Otro ejemplo de la forma de expresarse de su Cristo, de alguien que ha nacido de nuevo, quiero tomar las palabras de San Agustín. Cuando él le pregunta al Señor, dime pues, Señor, por tu misericordia, ¿quién eres tú para mí? ¿Quién eres tú para mí realmente? Y se responde a sí mismo con el Salmo 34:3. Dile a mi alma, yo soy tu salvación. Y dímelo en forma que te oiga. Ábreme los oídos del corazón y dime, yo soy tu salvación. Y corra yo detrás de esa voz hasta alcanzarte. No escondas de mí tu rostro y muera yo si es preciso, para no morir y contemplarlo. A veces Cristo parece perdido, ¿no? John Owen nos anima también en su libro La Gloria de Cristo, con el ejemplo de Cantar de los Cantares, una vez más, capítulo 3, cuando dice, yo dormía, mi corazón velaba, es la voz de mi amado que llama, y le dice, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. ¿Y recuerda qué pasa? Ya le dice, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Y dice que cuando el amado metió su mano por la ventanilla, su corazón se conmovió dentro de ella. Y dice que lo buscó y no lo halló. Lo llamó y no le respondió. Cuando Cristo parezca lejano, ¿cuál es nuestro deber? Ir a Él. Volvamos nuestra mente y corazón a meditar en la gloria de Cristo, en su hermosura y su perfección. Como dice el Nuevo Testamento, considerad a aquel. Consideradlo a Él. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Es importante para el creyente entender que tiene una nueva naturaleza a la cual hace bien sujetar su entendimiento y ver el mundo desde esa óptica. Como le recuerda el apóstol Pablo a los Corintios, y esto erais algunos. ¿Qué eran algunos, según el apóstol Pablo en 1 Corintios 6? Adúlteros, fornicarios, inmorales, idólatras. Esto eran ustedes, dice el apóstol Pablo. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Oremos. Amado Dios, nos quedamos cortos al tratar de expresar lo que Cristo es realmente para que tú le permites verlo como es. Permítenos hoy en este día del Señor meditar en la gloria de Cristo, su hermosura y su perfección. Permítenos hacerlo mediante la oración, la lectura de tu palabra, los cánticos, salmos, mediante tu santa cena. Permítenos hoy alimentarnos de Cristo y recordar que Él es precioso, que Él es hermoso, para los que tú soberanamente abres sus ojos, cambias su corazón e iluminas su entendimiento. Señor, si no es Cristo para nosotros precioso en esta mañana, te rogamos que uses los medios
de gracia, tu palabra, la oración, la predicación, para que volvamos a ver a Cristo como Él realmente se presenta en el Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.